Hola, buenas tardes a todas, a todos y todes. Damos inicio a la tercera asamblea autoconvocada virtual de Asamblea Constituyente de Ñeñe, formada en el corazón de la Plaza Ñuñoa. En esta oportunidad tenemos de invitado a Cristian Cepeda. Él es licenciado en Comunicaciones de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias Políticas en la Universidad de Barcelona y columnista del diario digital independiente rebelión.org. Para poner en contexto a Cristian, nuestra asamblea acordó por votación en una de las asambleas presenciales que realizamos los días domingos en la Plaza Ñuñoa a las 6 de la tarde, que nuestro tema central sería la distribución del poder en la nueva constitución o cómo podría organizarse la distribución del poder en la nueva constitución. Nosotros como asamblea creemos importante atender las bases de la creación de un Estado, la estructura que va a sostener temas tan importantes como la salud, la educación, las pensiones, la vivienda, el trabajo, el medio ambiente, los derechos humanos. Tenemos que preguntarnos qué es lo que es apropiado para nuestro estado futuro, si va a ser ecosocial de bienestar, eh, enfocado que la naturaleza vaya a tener sus derechos, si vamos a tener un gobierno descentralizado. Claramente en nuestra asamblea desechamos la idea de que sea presidencialista e hiperpresidencialista. Si nuestro Estado va a ser con una fuerte regionalización o si vamos a optar por el federalismo. Eh, con la fuerte regionalización, lo estuvimos conversando en la asamblea anterior al presencial, nos referimos a que se deben sacar, creemos nosotros, cargos que están de más, sino que dejar, por ejemplo, el gobernador y el alcalde, pero que mínimo que tengan unos 10 años viviendo en esa región, cosa que sepa los problemas de su región y que el Poder Ejecutivo no interfiera en sus presupuestos, no, como lo hace ahora, que mete manos sin preguntar, entonces saca un poquito de aquí, por allá. Entonces todas esas preguntas no estamos haciendo, parte de las preguntas que nos estamos haciendo en la asamblea. Y bueno, por eso invitamos a Cristian Cepeda, que es experto en ciencias políticas, para que nos pueda orientar en nuestro tema. Así que vamos a dar paso a Cristian, por favor. Muchas gracias por haber recibido la invitación, así que te escuchamos tu presentación. Bueno, buenas tardes. Como ya lo dijo Paulina, mi nombre es Cristian Cepeda. Yo soy, bueno, varias cosas, pero efectivamente en términos de título he estudiado ciencia política, he trabajado en el ámbito de lo social, de lo político también. He trabajado siempre vinculado al tema de lo público, digamos, de la construcción de lo público, pero también bien metido en distintas organizaciones. De hecho, lo primero que me parece interesante es un poco plantearle que lo que yo les voy a contar ahora es también parte de un proceso de reflexión que se está haciendo en otros lugares, en situaciones bastante similares a las que ustedes están. Yo trabajo con gente de Cabildo en Santiago Centro, en Franklin, en Padre Hurtado, el domingo voy a La Pintana también, hay otro compañero de San Bernardo, también en Coquimbo, etcétera, etcétera, en Tierra Blanca, bueno, también en Aysén, en distintos lados se está dando un debate que es muy rico y que yo creo que personalmente, a quienes estudiamos o nos decimos como autorizados para hablar en términos de la ciencia política, una de las cosas que está pasando es que tú empecé a ver que se está empezando a hacer política y también a reflexionar políticamente de una forma que no se había dado antes. Y por actores que no lo habían hecho antes. Y eso es súper interesante porque lo primero que marca es que esta discusión salió de la academia. Ya no está en el CEP, ya no está en la Facultad de Sociología de la Universidad de Chile, ya no está, ¿me entendió? No, en esos entes y en esos actores como autorizados para hablar de política, porque el ciudadano común no habla de política, él tiene que recibir la opinión y por lo tanto a partir de ahí se le pide la opinión, pero se genera la política en otro lado. Entonces, este es un momento súper clave en la historia de Chile, porque estas cosas no pasan siempre. Y eso sí uno se puede agarrar de la historia de la ciencia política para decir que no pasa siempre. Son momentos muy clave en la historia de los distintos países, digamos.
y de la humanidad incluso, o sea, de las distintas civilizaciones, esos grandes saltos que se dan cada cierta cantidad de años donde uno dice, oye, mira lo que pasó en ese momento. Bueno, la impresión que me da a mí, como desde el punto de vista, si quieren verlo más desde la lectura más intelectual, más de proceso, es que estamos viviendo un tiempo que es singular. Y por eso es interesante. Aún con pandemia, o incluso tal vez aprovechando la pandemia, debates como estos que se están dando también han venido dándose de una forma muy prolífica en todos lados. ¿Sí? Ahora, bueno, se puede conectar un poco más como ustedes lo están haciendo, conectar lo virtual con lo presencial, ya lo podía empezar a mezclar y resulta potente, digamos. Entonces, ese es el marco en el cual yo les quería plantear, o les voy a plantear lo que les voy a plantear, en el marco de un proceso de reflexión colectivo, no en el marco de un proceso de reflexión de la academia, que eso es lo primero, y eso es lo que lo hace interesante, porque entonces se vincula con un quehacer concreto, no con esa lectura bajo la cual además muchos estuvimos como medio adormecidos durante tanto tiempo, ¿no? Donde si la cosa no calzaba con lo que decía el libro, no calza. Donde las verdades eran verdades casi absolutas, digamos, incuestionables, digamos. Entonces, para empezar un poquito, yo me quería referir a un elemento, porque esto que ustedes plantean como el tema del debate que a ustedes les interesa, que es el tema del poder en este proceso constituyente. Yo solo les quiero leer un par de cositas que a propósito del tema del proceso constituyente suelen pasar un poco como colado, digamos, ¿no? Porque nos ponemos a discutir respecto a las instituciones que tiene que tener, pero no nos damos cuenta de una cosa que es bien fundamental desde mi perspectiva. Voy a mencionar solo un párrafo de cada una de las constituciones del 1833, de 1925 y de 1981. Y que tiene que ver con, en el caso de la constitución de 1983, perdón, de 1833, el artículo cuarto que se refiere a, lo voy a leer textual, la soberanía reside esencialmente en la nación que delega su ejercicio en las autoridades que establece esta constitución. Es decir, la soberanía reside en las autoridades. Si nos vamos a la constitución del 1925, varía un poco el tema, pero en el artículo 2 se dice, la soberanía reside esencialmente en la nación, la cual delega su ejercicio en las autoridades que esta constitución establece. Lo mismo que en el 1833. Sin embargo, agrega un artículo tercero donde dice, ninguna persona o reunión de personas pueden tomar el título o la representación del pueblo, arrogarse sus derechos ni hacer peticiones en su nombre. La infracción a este artículo es sedición. La de 1925. Y la del 1980 recoge en el artículo 5 lo siguiente. La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través de plebiscito, elecciones periódicas y también por las autoridades que esta constitución establece. Ningún sector del pueblo ni de individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, las tres constituciones, y estamos hablando de los primeros artículos, el artículo 2, el artículo en la de 1833, el artículo 3 en la del 1925 y el artículo 4 en el caso de la constitución de 1981, se refieren expresamente a quién tiene la soberanía. Y en los tres casos dicen, la soberanía no reside en el pueblo, reside en las autoridades y en las instituciones que establece esta constitución. Resulta súper dramático pensar la historia de Chile así, porque efectivamente entonces se establece que todas las constituciones que hemos tenido establecen que el pueblo son sus instituciones y son sus autoridades, que son electas. El pueblo actúa, es decir, esta es claramente lo que se llama en términos de teoría una democracia representativa. El pueblo delega su soberanía en las autoridades, le entrega su soberanía a las autoridades para que se hagan cargo a través de las instituciones del Estado en sus distintas figuras.
hablamos de más de 100 años, estamos ya prácticamente hablando de 200 años en los que Chile se ha construido de esa forma, se ha construido estructuralmente. Entonces, por ejemplo, frente a al debate que ustedes tienen respecto del poder en la nueva constitución, lo primero que uno se pregunta y lo primero que uno empieza a hacer es a referirse a las instituciones. Si ustedes se dan cuenta al tiro, uno empieza ya a hablar del Parlamento, esto no, y la autoridad, pero si tú te vas un poco al principio del principio, el problema que hay que definir es quién aquí tiene la soberanía. ¿Cachai? Porque si nos fijamos en quién tiene la soberanía hoy día, efectivamente la soberanía la tienen las instituciones del Estado. Y de un Estado que dice, niega a un pueblo, porque dice, no, son muy abstractos. Aquí somos las autoridades del pueblo, nosotros somos la soberanía. Entonces, cuando yo les digo que este es un momento, o por lo menos a mi juicio y al de varios compañeros más de distintas asambleas, este es un momento muy singular, es porque efectivamente empiezan de forma natural, como ha sido, no solo desde octubre, del 19 de octubre del 2019, sino desde antes incluso, a generarse procesos de organización que empiezan a recoger y a hablar, de hecho recuerden que hasta en términos, por así decirlo, publicitarios, el concepto de pueblo desaparece de la jerga con la que la gente habla, digamos. O sea, hasta, yo diría hasta el 2019, hablar de pueblo en Chile era casi caer en el ridículo, digamos, no se hablaba de pueblo. De hecho, en los 90, cuando se hace la supuesta transición a la democracia, digamos, que ahora estaríamos terminando, supuestamente, 30 años después, se planteaba el tema de gana la gente, ¿no? Aquí no había pueblo, aquí había gente. Ya no se habla de pueblo, se habla de ciudadanía. Son ciudadanos, sujetos de derechos. No son pueblo, no son masa. Son pueblos, o sea, son ciudadanos, son gente. Recién a partir de lo que fue la sublevación de octubre, se empieza a recuperar, incluso muchos teóricos, gente de la academia, empieza a volver a hablar de pueblo. Uy, no, antes, si se les salía un pueblo, se pedían disculpas inmediatamente, porque era como, oh, se les salió un pueblo, muy rupturista. No, porque el concepto está prohibido, o sea, tiene tal fuerza, efectivamente, lo que se ha venido tejiendo prácticamente, y son las élites, obviamente. Cuando hablo del 1833, quienes construyeron esa constitución fueron las élites. No existían partidos, no existía ni siquiera voto, o sea, votaba solo el que tenía propiedades, sabía leer y tenía un montón de otros atributos. En la de 1925 tampoco podemos decir que es una constitución que se dé en un contexto democrático. La mitad de la población no votaba, las mujeres no votaban, pero aparte de eso tampoco, entiendo que ahí solo se pedía un oficio, una propiedad, pero no es democrática propiamente tal. La primera que podríamos decir que se dio en un contexto donde ya por lo menos el 50% de la población podía votar, donde ya existía derecho de voto a la mujer, digamos, fue la del 81, y se dio en un contexto de dictadura, digamos. O sea. Pero en las tres democracias se fue en las tres de forma sistemática, se fue apuntalando este concepto de antipopular. Es decir, que es el concepto que suda este país. Y ya no estamos hablando acá de los problemas con el neoliberalismo, con un modelo económico determinado, sino que estamos hablando de un país que se construye estructuralmente desde su base como antipopular. Es decir, el pueblo no se puede expresar por sí mismo, sino que tiene que expresarse obligatoriamente a través de sus instituciones y sus autoridades. Y para eso, en el tiempo, se fue estableciendo un sistema que permitiera que el pueblo participara en procesos electorales para elegir a esas autoridades. Parece una reflexión que es como, por lo menos para nosotros, una reflexión potente porque en definitiva da cuenta de un proceso que, insisto, es sistemático y que es de una profundidad histórica muy grande. No es un momentito, no es una coyuntura. En estos últimos 200 años han pasado distintos modelos económicos, siempre en un rango de una sociedad capitalista, digamos, pero distintas aplicaciones de ese modelo. Han pasado muchas cosas, golpes de Estado, etcétera, etcétera, pero se ha mantenido esa piedra fundamental.
desde esta reflexión, bajando un poco de esa reflexión que es como más teórica general, digamos, pero que resulta súper relevante, cuando nosotros hemos ido discutiendo con distintos colectivos, digamos, que hoy día están empeñados en este famoso reto de transformar el país, de transformar Chile, lo que se pone como elemento central al medio de la discusión es dónde reside hoy la soberanía. Y la soberanía hoy día, por lo menos a juicio de con quien hoy día nos estamos organizando, reside en la capacidad que tenga el pueblo de organizarse territorialmente. Y esto para nosotros es fundamental. La soberanía hoy día no existe, la legitimidad de la soberanía hoy día no está puesta en las instituciones del Estado. Aunque suene crudo, lo que pasó el 19 de octubre fue contra todo lo establecido. Fue contra todas las instituciones como tal. Y en ese sentido, si bien solo refleja una expresión como de hartazgo estructural, porque se dio en todo el país, o sea, lo dice el profesor Salazar también, o sea, la expresión de violencia popular que se dio en octubre no tiene ningún correlato con otro momento histórico en Chile, con el nivel de profundidad, de tensión y de extensión. No hubo prácticamente calle en este país que no tuviera su rebeldía, ¿no? Su momento de desate. Eso te refleja una crisis que es de una profundidad brutal y que apela a un proceso de recuperación. Tiene que haber un proceso de recuperar hoy día la democracia, es recuperar hoy día la legitimidad de quien tiene la soberanía. Es decir, la democracia tiene que empezar a ser construida y relegitimada desde los espacios que tienen esa legitimidad. Y esos son los espacios del territorio. No están en otro lugar. No están en otro lugar. No residen en un actor, hoy día en un partido, no. Residen en los territorios. La reconstrucción de verdad de la democracia o es a través de los territorios o simplemente lo que se está haciendo es retardar un proceso. Por eso que es tan importante, por lo menos para mí, en general para los que componemos hoy día los distintos esfuerzos que se están dando, que se entienda que no se trata entonces de un ejercicio de si estoy o no estoy en el sistema, digamos, ¿no? O sea, el sistema en sí, el sistema económico hoy día sigue vigente, pero claro, si uno dijera esto solo se debe, por ejemplo, en la comparativa, digamos. Yo he trabajado con varias gente que hace estudios comparativos en distintos lados de Latinoamérica, y hay un elemento que está dando vuelta en muchas cabezas, porque claro, se dice, no, el estallido social en Chile fue un estallido producto del neoliberalismo y de la enorme disparidad en distribución del ingreso, ¿no? que hay en Chile. Ya, pero Chile no es el único país que tiene desigualdad en distribución del ingreso. O sea, hay otros países que tienen aún mayor desigualdad en distribución que el ingreso de Chile, y no hay estallido social. Y de hecho, Chile mantuvo durante prácticamente 30 años niveles de desigualdad que fueron cada vez más crecientes. Y, o sea, no es un dato relevante, pero no explica por sí solo lo que pasó en Chile. No lo explica, no es elemento suficiente. Ya, para avanzar un poquito más rápido y poder responder algunas preguntas que van llegando, porque me interesa, o sea, yo no voy a hablar más de 20-25 minutos, yo creo que esa es la idea, y de ahí poder un poco armar un nivel de conversación. Entonces, la idea hoy día de lo territorial, de reconstruir la democracia desde el territorio, no es un elemento de voluntariedad, es una necesidad política, estructural, para el país. A todo aquel que quiera sentirse en un país o sea, que empiece realmente a funcionar bien, hoy día implica reconstruir la democracia. O sea, el espectáculo que vimos hoy día en el Parlamento respecto del segundo 10%, habla de los niveles de profundidad y de descomposición a los cuales ha llegado la lógica del sistema de democracia representativa que hoy día se establece como base fundamental el Parlamento. Ese proceso no se va a producir, ese proceso de relegitimación no se va a producir producto de poner a otras caras en el mismo espacio, sino que se va a producir de otra forma, se va a producir cuando efectivamente desde los territorios emerja una densidad y una capacidad suficiente para cuestionar y reconstruir ese proceso democrático.
porque la confianza del ciudadano se va a recuperar en un ámbito de cercanía, no en un ámbito de representación. A propósito, yo lo conversaba otra vez con Paulina respecto al tema de los mandatos, que es un tema que también planteó el profesor Salazar la otra vez. Claro, el mandato, si uno le quiere entregar un mandato a alguien, un mandato no es una carta al viejito pascuero. Un mandato es un elemento ético. Tiene un elemento que, o sea, solo puede recibir un mandato quien realmente se va a ver obligado incluso materialmente a obedecer ese mandato. Si alguien, yo no le puedo entregar un mandato a alguien que no conozco, que está fuera del rango de aplicación del cual yo lo pueda hacer cumplir ese mandato. O sea, mandato y cumplimiento del mandato van juntos. Si tú no cumples el mandato, yo te saco de donde tú estás. ¿Tengo la fuerza para eso? No. Pero sin embargo, por ejemplo, si hablamos, es lo que te contaba la otra vez, Paulina, si hablamos del mandato, pero hablamos del mandato entre ustedes, entre la gente de la asamblea del barrio, y resulta que algún compañero o compañera que tiene una tarea que cumplir no la cumple, o la cumple mal, etcétera, etcétera, la asamblea de forma inmediata le va a quitar el mandato. De forma lógica, natural. No va a ser ninguna cosa traumática. Ahora, esos procesos hoy día hay que construirlos desde estos espacios que efectivamente, además hoy día, no son pequeños lunares, sino que están y se han desarrollado en toda la extensión del territorio. O sea, los procesos que ustedes están viendo, y con esto ya voy cerrando, le comentaba a Paulina la otra vez, hoy día el proceso que se está dando de asambleas territoriales, autoconvocadas, cabildos, juntas de vecinos que están reformulándose, etcétera, etcétera, es un proceso muy vivo, es un proceso muy activo, pero que solo tiene sentido si está al calor de un escenario nacional, en una búsqueda de un encuentro nacional. En ese sentido, y como lo hablábamos en un foro la otra vez, no estamos frente a un momento cualquiera, estamos frente a un momento de encrucijada. Se abren dos caminos en este momento en Chile. Un camino que es de seguir apostando porque el sistema de partidos políticos va a entender de que está deslegitimado y se va a reformular a sí mismo, u otro camino que pasa por entender, porque los sujetos, sujetas, todos los que estamos en los territorios entendamos que depende de nosotros, de nuestro actuar a nivel local y supralocal en la medida que vaya creciendo, que efectivamente esos cambios se produzcan. Porque, como le decía también a Paulina la otra vez, la reformulación de la democracia no es solo reformular el concepto, sino reformular el territorio también. Yo les comentaba, por ejemplo, que ustedes, la verdad no ubico cuál es la experiencia que ustedes tienen, etcétera, pero en mi experiencia como ciudadano, a mí me ha tocado, yo creo que vivir en muchos lugares de Santiago, y yo diría que nunca, o casi nunca, me enteré de en qué junta de vecinos es la que vivía. Yo creo que con suerte me enteraba en qué comuna vivía. Y prácticamente la junta de vecinos aparecía solo, no sé, cuando tenía que ir a buscar un papel que alguien me pedía, y que solo esa señora que estaba ahí de 6 a 7 de la tarde me lo podía dar. Una cosa extraña, o sea, ninguna funcionalidad social. Entonces, pero además uno empieza a preguntarse por qué existe la Junta de Vecinos 29A, 29B, 20, bueno, todos esos han sido elementos de construcción del territorio que han estado al margen de la participación de los distintos actores del pueblo. Digamos. La verdad es que muchas veces, y me incluyo, tampoco me interesaba mucho andar opinando de la Junta de Vecinos, pero hoy día yo creo que es deber, es casi ética política, ser capaz de preguntarse cómo se define el territorio. Y en ese sentido, el paralelismo, o sea, definir, bueno, mira, aquí van a haber juntas de vecinos, cabildos, asambleas territoriales, no es avanzar, hay que avanzar en cuanto se logre unificar determinadas formas de pelea y de discusión que efectivamente recojan al territorio como su actor central, porque esta democracia no se va a construir solamente en la discusión grande respecto de la nueva constitución, sino que esencialmente se va a construir en función de la discusión respecto de
el territorio, el uso del territorio. Por ejemplo, antes me contaba Paulina que ustedes estaban involucrados en el tema de la plaza, digamos, de poder hacer algún tipo de feria, etcétera, etcétera. Eso justamente es un tema que se está discutiendo en muchas asambleas, de decir, ¿por qué el municipio tiene que organizar la feria navideña? Porque además ustedes saben que los municipios cobran por, la feria, por participar en la feria navideña. Y se hacen unos sorteos ahí, un poquito trucho algunos de ellos, pero es el municipio el que organiza ese tipo de expresiones. Y uno dice, no, puede ser, no tiene por qué ser el municipio. Además, hasta los municipios. Ustedes saben que los municipios son divisiones en los cuales los ciudadanos no participan, no definen su municipio. El municipio lo definen, eso que dice la Constitución, esas autoridades tienen la soberanía. Entonces ellos un día dijeron, San Miguel se corta en tres y aparecieron Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Joaquín, creo que. Tres comunas. Donde antes había una sola comuna, aparecieron tres. Donde existía, por ejemplo, en Santiago, el sector de Barranca, apareció Quinta Normal, Cerro Navia y Los Prados, me parece que son. Es decir, ellos definieron eso en función de intereses que no tenían que ver con los elementos, ni siquiera con la participación de la misma población. Entonces, el recuperar la democracia hoy día implica recuperar también eso, recuperar el territorio, recuperarlo, es apropiarse de él y empezar a partir de ahí también a construir formas de democracia que sean propias de eso. Que esas formas de democracia pueden entrar y esas formas de participación pueden entrar a disputar espacio en lo electoral institucional, sí, en la medida que entiendan de que es para construir otro escenario. Pero esa persona y ese escenario es distinto al que se está dando hoy día. Eso, para no alargar, Paulina. Sí, muchas gracias, Cristian. Pasamos a las preguntas. Bueno, acá voy a leer lo que nos está llegando en el chat. Juan Carlos dice, si queda establecido que la soberanía reside en el pueblo, esto podría permitir dar paso a una discusión sobre formas de participación efectiva, política y constitucional, pero vemos que la movilización y organización cada día disminuye. Esa es la opinión que tiene Juan Carlos. Eda nos dice, entonces como vecinos podemos darle un mandato de compromiso a los futuros constituyentes, pero ellos deciden si siguen o no nuestro mandato. Eso es lo que han comentado en el chat. Claro, No sé claro. si quieres comentar. Sí. Mira, un par de cositas, sí. O sea, yo creo que respecto de lo primero de Juan Carlos, Sí, sí. sí, pues, o sea, a ver, tenemos hoy día una necesidad de definirnos súper fuerte, ¿sí? De definirnos incluso hasta en este momento de pandemia, sobre todo que la gente se quedó mucho en la casa, como que la gente volvió a reencontrar un poco el barrio, volvió a reencontrar, o sea, yo sé que Ñuñoa tiene como dinámica específica, pero muchos barrios de Santiago volvieron a reencontrarse, incluso durante el periodo del estallido social se hablaba mucho de esto de que la gente empezó a llegar más temprano a la casa, que por primera vez salían a la plaza, que se veía cabros chicos jugando con los papás a la pelota, o sea, cosas que también se repitieron en el contexto de pandemia y de forma mucho más aguda. Entonces, efectivamente, estamos en un escenario donde si bien no entendamos por pelea solamente el armar una barricada, o me entendiendo que también es parte de la pelea, no lo niego, digamos, pero también hay peleas que tienen que ver con la recuperación del propio control de la vida de los sujetos en los espacios concretos. Y yo creo que ahí se han estado dando muchas peleas, o sea, han habido muchas peleas en los propios edificios. Por ejemplo, yo vivo en un edificio, me entendió, no, ya no es lo mismo, ya el propio administrador del edificio ya sabe que no manda, ¿entendido? Que no lo manda todo, ha tenido que empezar a abrir espacio para que los vecinos, aún los arrendatarios, porque somos como los malditos de cualquier juego, digamos, no somos dueños, cargamos con nosotros la culpa de no ser dueños de departamento, pero ahora justamente ya se logró que efectivamente en muchos lados los arrendatarios también tenemos voz e incluso voto para decidir algunas cosas. Como desaparecieron los propietarios, quedamos nosotros, ¿no? Pero se han dado muchos procesos de reformulación de la forma en la que, porque cuando hablamos de lo autoritario, lo autoritario no es solo el Paco que está en la esquina, ¿entendido? Es verdad, es una imagen súper fuerte, digamos.
que lo veis cuando hacía una huelga y el empresario llama a los pacos, llegan los pacos, y ahí voy, pues para eso estaban estos locos, nunca los había visto acá y llegaron. Lo veis, pero también lo autoritario también está en el comportamiento social, en la estructura del comportamiento social. Y eso ha empezado también a cambiar. Entonces, efectivamente uno puede ver que está saliendo mucho menos gente, que hay distintos procesos, pero que te están dando en lo social. Yo creo que personalmente, y lo hemos visto la última semana, han habido muchos procesos de movilización que ya nos están mostrando por los medios de comunicación, por un lado, pero por otro lado también ha habido mucho manejo de las redes sociales, de los contenidos que se están mostrando. O sea, cada vez más las redes sociales son más restrictivas, te permiten menos que mensajes lleguen a más autores, hay algoritmos y están trabajando con un... O sea, yo se los comento porque en distintos esfuerzos de organización que hemos hecho, nos hemos dado cuenta como nos aparecen mensajes del señor Zuckerberg que nos dice, usted se tiene que inscribir como organización porque usted está tratando de influenciar la votación en tal... Y te empiezan incluso no te dejan hacer publicidad, es súper loco. Nosotros queríamos darle cobertura, o sea, meter un poco unas 5 lucas para que tuviera más como cobertura a una publicación que habíamos hecho y no nos dejó. Y eso que estábamos hablando de un tema de la deuda hipotecaria, o sea, no estábamos hablando de una cosa entendido así como que pudiera ser catalogado siquiera de subversiva, estábamos hablando del tema de la deuda hipotecaria en contexto de crisis. No nos dejó publicar. Entonces, a pesar de todo eso, y si bien yo recojo que efectivamente hay menos temas, hay menos movilización, se ha seguido moviendo. No hay que tragarse tampoco el tema. Yo creo que ahí ustedes mismos están viendo, ustedes se siguen juntando, y así como ustedes hay muchos los demás, yo creo que ese sí es un reto importante, empezar a juntarse con otros para ver un poco cómo los otros lo están haciendo y les está funcionando. Yo solo meter un poco la puntita con lo que tú dijiste, Paulina, respecto del tema de la posibilidad de salir. Nosotros hemos visto, y lo veo de verdad en La Pintana, lo vimos en Santiago Centro, lo vimos también en Padre Hurtado, las asambleas populares tienen que ser visibles, tienen que salir a los espacios abiertos. Los vecinos no te van a ver si tú no eres sistemático y estás ocupando los espacios. Tienes que estar afuera. No sirve de nada hacer una olla común que entrega 500 raciones de comida, ¿me entendió, no? Pero que la gente no sabe si es de la MUNI, si es de una persona buena gente. No, tú tenés que hacerlo visible, porque eso permite que la gente también se acerque con sus problemas, pero también con sus aportes. Y respecto de lo otro, respecto del tema del mandato a los constituyentes actuales, la verdad es que, bueno, como lo planteamos también en algunos foros, las expectativas sobre el proceso constituyente, desde mi perspectiva personal, no son enormes, son bastante moderadas, yo diría. Y creo que lo que sí pueden servir es como un estimulante para que se dé el proceso que realmente importa, que es este proceso. El proceso de la construcción de trabajo, el proceso de construcción desde los territorios. Ese es el proceso realmente relevante. El proceso y el mandato que se le entregue a un personaje o personaje que está ahí tratando de... va a estar muy matizado. El problema, como les decía, es muy complejo. Si partimos desde la base de lo que les comentaba al principio aquí, o sea, la soberanía no se gana por decreto, se gana por un ejercicio, y eso en la historia lo demuestra. La soberanía es un ejercicio de fuerza política, no es un ejercicio de discurso, ni un ejercicio, o sea, es como, tenemos la razón, pero igual nos derrotan. No basta con tener la razón, no basta con tener la razón. Pasamos a más preguntas. ¿Alguien quiere consultarle a Cristian algún tema puntual? Bueno, yo voy a comentar que de lo que has dicho, Cristian, yo estoy de acuerdo al menos de que tiene que partir de la asamblea de los cabildos territoriales, la presión hacia a los constituyentes, a esa institucionalidad, porque tenemos que se tiene que armar un puente entre los que van a estar escribiendo la Constitución con la asamblea. O sea, no podemos estar desconectados, ¿me entiendes? Entonces... bueno, y lo que hablábamos en la Asamblea también es que el Estado en el presupuesto va a tener que invertir en cómo nosotros nos vamos a poder comunicar con ellos, quizás las 24/7.
¿me entiendes? Y lo que están votando y lo que están hablando, porque esto no puede ser en cuatro paredes. Entonces, si somos territoriales y queremos instaurar esa soberanía popular, la soberanía del pueblo, la Constitución, tenemos que presionar para nosotros ser también protagonistas cuando se escriba la Constitución. O sea, no podemos votar por un constituyente y dejar que escriba y haga lo que quiera. Vamos a tener que estar siempre encima, vigilando qué es lo que están conversando, qué conclusiones están llegando. Entonces, lo que nosotros pensamos es que, claro, partimos como asamblea, por ejemplo, en la Plaza Ñuñoa, pero nosotros queremos juntar a más asambleas en la misma plaza, para que la gente que pase consulte a cada asamblea cuáles son sus temas, ¿me entiendes? Lo que le interesa a cada asamblea, en qué punto nosotros concordamos, y así ir creciendo para salir de la comuna también y por último juntarnos el distrito, que a nosotros nos corresponde el distrito 10. Entonces es como lo que a nosotros nos encantaría hacer, y ojalá, bueno, a nivel país sería como lo ideal. Y cuando ya nos contactemos ya las regiones, empezar a meternos en los constituyentes, empezar a, a mandar a que transparenten todo lo que están haciendo, si concuerda con las asambleas territoriales, y va a ser un proceso lento, creo yo. Y por supuesto tenemos un bloque que va a hacer lo imposible para que eso no ocurra. Todos sabemos que la derecha se opone a toda intervención del pueblo de manera directa. O sea, bueno, y quedó demostrado que en realidad ellos siempre han sido la minoría. Entonces, siempre vamos a tener ese obstáculo. Porque está esta institucionalidad que viene de 200 años. Pues entonces, los gobiernos siempre han sido como que, como que quiere el niño, a ver, ¿qué me va a pedir? Como que nosotros siempre es peticionismo, no sé si esa es la palabra correcta, siempre se ha sido así. Entonces los políticos, como hemos tenido 100 años de historia, que siempre ha sido así, les cuesta meterse en la cabeza que la gente ahora tiene que participar directamente sobre todo en este proceso de hacer la Carta Magna del país. Entonces yo creo que si conectamos, si hacemos un buen puente entre los constituyentes y las asambleas territoriales, yo creo que ese es un gran paso. No sé qué opinas tú ahí, Cristian, sobre hacer y crear ese puente con los constituyentes. Vuelvo un poco a lo mismo. A ver, el proceso constituyente va a seguir su camino porque ya está diseñado. O sea, fue parte de un acuerdo político de las élites con el beneplácito de los poderes fácticos, del ejército, de los empresarios, de la banca internacional. O sea, es un proceso que ellos ya van a tirar sí o sí adelante. ¿Entendió? No, eso no va a depender de tú de mí que eso siga o no siga. O sea, va a seguir, está claro. Ahora, ¿cuenta con un aval de soberanía popular? Sí, la votación del plebiscito le dio un respaldo a la iniciativa bastante arrollador para el contexto de pandemia, y eso es súper importante tomarlo en cuenta. Yo lo dije al principio, las tres primeras constituciones fueron constituciones de las élites, digamos, constituidas por la élite y que no vivieron, o sea, el único proceso de ratificación de la Constitución del 81 fue hecho en un contexto de dictadura donde no había ni siquiera registros electorales, o sea, no se sostiene en ningún lado, digamos. Entonces, efectivamente, esta votación fue una votación que en la primera parte era esencialmente democrática, digamos. Preguntarle al pueblo chileno sin cortapisa, ¿usted quiere o no quiere una nueva constitución? Era un elemento, una votación realmente democrática. Lo que pasa es que, claro, la segunda votación te amarraba a la primera, ¿no? Porque te definía el enganche con la 21.200, con la ley 21.200, donde vienen la famosa letra chica, digamos, que tanto nos tiene acostumbrados no solo Piñera, sino que en general todos los gobiernos de la concertación, digamos. Y en general los últimos 30 años son los 30 años de la letra chica, ¿no? No sé, explica en gran parte lo que pasó. Ahora, mira, constituir un contrapeso en el contexto de lo que viene como escenario constituyente es un esfuerzo colectivo, pero no va a tener que ver con que te tomen en cuenta porque te tengan que tomar en cuenta, sino que en la medida, por eso nosotros volvemos a insistir en que se desarrolle la capacidad de construcción social en los territorios,
te van a venir a buscar. ¿Me entendió? Si tú no tenés que mandarle cartas, ¿sí? O sea, mira, yo he estado con muchísimas y he trabajado con muchísimas organizaciones que han estado metidos en el Parlamento, en comisión mixta, resolviendo no, da igual, o sea, si el tema es, si tú tienes gente, si tú representas, si tú recuperas el contexto de la confianza y de la soberanía desde el territorio, esa es tu verdadera fuerza. No va a ser la carta, te vuelvo a insistir. Eh, Terminar con la democracia representativa y pasar a una democracia participativa implica que haya participantes. Ahora, en política, y esto te lo digo desde la lectura de la ciencia política, los sistemas políticos no se suicidan. No se suicidan. No se cuelgan de un oh, ya me equivoqué, me di cuenta que no tenía que ser así, a partir de ahora voy a funcionar de una forma distinta. No es así. Las transiciones suelen ser traumáticas, y si lo que nosotros queremos es pasar de una democracia representativa a una participativa, lo que hay que, los focos y el centro tiene que estar en la construcción de esa democracia participativa. Ahí deben estar, es donde tú tenés que poner tus huevos. Ahí es donde tenés que agarrarte de las mechas y ahí es donde tú tenés que buscar actores para hacer alianza. ¿Me entendí? Esa es la alianza que uno debería buscar, digamos, porque esa es la alianza que deja rédito para adelante. La otra alianza es espuria. Uy, ojalá y te van a decir, uy, ¿sabéis qué? Pero bueno, con los 2/3 no pudimos aprobar, pero yo llevé lo que ustedes me dijeron. Yo lo dije ahí. ¿Eso era lo que te importaba? ¿Que lo dijeran? ¿O te importaba que se hiciera? Juan Carlos plantea ahí que sería interesante hacer encuentros virtuales en conjunto con asambleas de provincia. Yo creo que va por ahí. O sea, en la medida que se vea que se está generando un contrapoder, otra vía, otro camino, que ya no es el camino de la democracia representativa. Insisto, porque la democracia, cuando hablamos de democracia representativa, que eso da para otra conversa, qué es lo que es democracia representativa, qué es lo que es democracia participativa, digamos. Nadie está hablando de que se deje de elegir gente, digamos, pero que no puede ser no, esto incluso uno podría decir, un poco al calor de lo que pasó hoy día con el 10%, que ni siquiera democracia representativa es apenas un esbozo de una mesa de acuerdo de distintos actores fácticos que resuelven un montón de cosas, digamos, ¿no? Pero de verdad, por lo menos lo que nosotros estamos tratando de plantear es que el camino va por otro lado. ¿Cachai? O sea, si se quiere hacer un esfuerzo por aportarle contenido a los actores que van a ir, bien, pero de verdad los huevos no deberían estar puestos ahí. O sea, el esfuerzo, insisto, las ganas, no sé ustedes, pero yo tengo que trabajar. Tengo que trabajar, tengo hijos, tengo pareja, tengo familia. También quiero tener un poco, o sea, creo que no es solo, entonces claro, uno los tiempos que tiene, los espacios que deja son como pequeñas. Yo sé que ahora todos ustedes le están quitando tiempo a estar con su familia, con su hijo que tiene que hacer las tareas, con la comida que tienen que preparar, con las mismas cosas que yo tengo que hacer, digamos, ¿no? Todos le quitamos para poder estar conversando este tipo de temas. Entonces uno también empieza a decir, oye, pero pues no tengo tantas balas, ¿no? O sea, mis balas son pocas. Y mi esfuerzo también, entonces voy a tratar de destinarlo a lo que más efectivo sea. ¿Alguien más desea preguntarle a Cristian? ¿Miro? Vamos a preguntarle, estoy muy de acuerdo contigo que participando activamente podemos incidir, pero después de la pandemia, post-pandemia, me imagino que tú te has dado cuenta que la fuerza de la gente que salió en las asambleas y cabildos después del 18 de octubre, en noviembre y en diciembre, como que se ha perdido. No quiero decir que la gente se ha ido para su casa, no quiero decir que se han despolitizado, porque igual 51% de la gente salió a votar en un momento de pandemia, en un momento de miedo para mucha gente. Salieron a votar y salieron a votar los jóvenes que antes simplemente no votaban. O sea, con eso quiero decir que una idea tan importante y tan grande como el plebiscito pudo convocar a 51% de la población que salga a votar. Es otra cosa
poder organizarse dentro de las organizaciones territoriales, que en este caso son o la Junta de Vecinos, que no sé si existen, no sé si no volvieron a lo mismo que era antes del 18 de octubre, cuando se juntaban 5 o 6 personas y nada más, y la gente no los encontraba como lugares para juntarse, para hablar, para discutir. También las asambleas y los cabildos que juntaban 120, 150 personas, ahora están con 30, 35, o sea, con eso quiero decir que post pandemia también se dio como que la ola se devolvió, se fue para atrás con la participación. Entonces ahora pretender que con las fuerzas de los 35 personas que nos juntamos en las asambleas, en las distintas asambleas de Ñuñoa podamos incidir, es un poco utópico. Entonces, a lo mejor tenemos que encontrar otras formas de poder incidir, y estábamos hablando con el primer expositor en la primera charla que tuvimos, en el primer conversatorio, que nos decía que a lo mejor los medios tecnológicos son una forma de que podamos incidir sin tener que juntarnos obligatoriamente en Zoom o presencialmente como asambleas, como cabildos, teniendo una app en la cual cada uno desde la comunidad del momento que quiera, en la mañana, en la tarde, al mediodía, pueda, por ejemplo, expresar su opinión, y esa app que llegue al elegido, a la asamblea, o sea, eso habrá que verlo cómo se va a organizar y de qué forma el Estado va a implementar la Convención Constitucional con toda la tecnología que se requiere para eso. Entonces, con eso quiero decir que está bien todo lo que estamos hablando del trabajo territorial, pero también tenemos que estar conscientes que a lo mejor en marzo vamos a entrar de nuevo en una curva de cuarentenas, de paso 1, de paso 2. Hoy día se dijo que comunas de la región metropolitana están atrasándose en los pasos, o sea, tienen que devolverse de nuevo a transición por el aumento de casos. Entonces, imaginémonos qué va a pasar en marzo, qué va a pasar en abril, cuando tengamos que salir a votar de nuevo como el 25 de octubre. Entonces, debe haber más métodos tecnológicos para poder incidir, además de todo lo territorial que fue tan maravilloso y tan increíble después del 18 de octubre. Un par de comentarios. Mira, primero, hoy día uno de los debates que más entretienen al mundo empresarial es el concepto de la quinta revolución industrial, digamos. Ese es como el caballito de batalla que hoy día se está tirando en muchos lados y que redefine el mundo a partir de la noción de las tecnologías, ¿no? El G5 que nos va a cambiar la vida, y en gran medida es cierto, digamos. O sea, hay muchos elementos que hoy día están, y en el contexto de pandemia ustedes vieron que se dieron muchos procesos, o sea, aumentó exponencialmente el teletrabajo, que ya venía aumentando antes, digamos, cuidado, no, pero claramente el teletrabajo y las formas telemáticas siguen siendo formas que no logran, estoy hablando desde la lógica del capital, todavía estar en el nivel que efectivamente le permita al capital vivir solo de formas de teletrabajo. Y me refiero al capital porque quiero hacer el símil con el tema de lo que yo les decía, que estamos en un momento histórico de crisis, ya no solo chilena, sino a nivel mundial, digamos, ¿no? Entonces, claro, los momentos de crisis son momentos de crisis, ¿no? Así como la crisis que uno ha tenido en su historiografía personal, digamos, son momentos difíciles, complejos y de mucha altibajo, digamos, ¿no? No son lineales, no son ni para arriba, son de crisis. Objetivamente hoy día decir la tecnología nos va a servir para superar, ayuda como ha ayudado a un montón de cosas, digo, ayuda a mantener relaciones, ayuda a escucharse como nos estamos escuchando ahora, estando en la comodidad de la casa y después tener que ir a cocinar, digamos, no tengo que 1 hora y media para llegar pero uno pierde un montón de cosas también. Y yo les decía al principio, desde un poco el diagnóstico que uno hace y que se hace hoy día, cuando se empieza a hablar de, por ejemplo, los conceptos de postdemocracia, el elemento central que se pone al medio es el tema de la confianza.
los sujetos no tienen confianza entre ellos. La tecnología no resuelve el problema de la confianza. La confianza se construye en un encuentro. Entonces, cuando hablamos de reconstruir la política desde abajo, estamos hablando también de generar espacio para que se reconstruya esa confianza. Entonces, yo no desconozco que efectivamente yo me acuerdo cuando estaba el famoso problema en Argentina del corralito, y que también se dio un proceso bastante importante de participación de asambleas en el contexto del corralito. Me tocó estar en España cuando se dio el proceso de las asambleas en España también, del movimiento de los indignados, digamos, tanto en Madrid como en Barcelona, y donde la asamblea era masivísima, donde se llenaban los distintos espacios, digamos, de participación, etcétera, etcétera. Y me tocó también estar en Chile cuando pasó lo de octubre y ver los distintos procesos que se dieron. Entonces, hay momentos y momentos. Yo creo que esperar, volver a, o sea, entender que la participación es asambleas de 500, de 600 personas, donde todo el mundo está motivado, esos son momentos muy pequeños. Porque además, en un momento de crisis, no sé ustedes, pero muchos, después de estar meses encerrados, salieron a tratar de ver cómo resolvían su vida en todo sentido, digamos, desde las relaciones de pareja hasta su vida de cómo se paraban para pagar el arriendo, en distintas cosas, ¿no? Entonces, ha sido un momento súper duro este. Y efectivamente el proceso de construcción tiene que tomar en cuenta esos elementos también. Entonces, por ejemplo, usted me dice, claro, es muy difícil hoy día juntar a la gente, pero les comento una experiencia que se dio en San Bernardo respecto al tema de los desalojos, ¿me entendí? Y el tema, bueno, esencialmente el tema de desalojo. Entonces, el tema de los desalojos permitió que el cabildo que se estaba organizando recogió el tema de los desalojos, y el cabildo territorial definió, por ejemplo, que no iban a permitir que desalojaran a los vecinos. Esta es una situación de emergencia sanitaria, económica, social, y que por lo tanto el cabildo decidía que no se podía, que no iban a aguantar que al vecino lo desalojaran, sino que se iba. Y eso cambió la forma en la que la gente entendió la organización territorial, porque la organización territorial no era solo un espacio para ir a dar mi opinión y opinar respecto a una cosa que estaba pasando ahí arriba, sino que tenía que ver con algo que me estaba pasando a mí abajo, en mi propia realidad. ¿Para qué hablarles del tema de lo importante que fueron los famosos ollas comunes, digamos? ¿Cachai? O sea, las ollas comunes que dan pie a una serie de cabildos resolvían un tema basiquísimo, que es el tema de la alimentación. Hoy día, claro, muchas están cerrando, porque efectivamente, fruto de la presión social, porque no es fruto de otra cosa, se logró que a este país se le inyectaran 18.000 millones de dólares. O sea, yo creo que en los libros de historia, de hecho a nivel internacional se está hablando mucho de lo que pasó en Chile, porque para que ustedes manejen, no sé si lo manejan, el presupuesto del Estado chileno, es decir, lo que todo el Estado chileno gasta en un año, ronda los 70.000 millones de dólares. 70.000 millones de dólares. Y en julio se le metieron a la economía chilena 18.000 millones de dólares. O sea, casi el 30% de recursos frescos que fueron directamente a la vena también de la realidad de la familia. Entonces eso permitió efectivamente que mucha gente recuperara condiciones, y eso desmovilizó también. O sea, y uno dice por suerte, porque la gente por lo menos pudo comprarse cosas para comer, pudo tratar de echar a andar un par de cosas, digamos. Ahora, los procesos de organización van a ser cíclicos, van a tener altos y bajos. Lo importante, por lo menos para mí, en términos de la visión para interpretar a distintos, que se está planteando en distintos lados, es que estos esfuerzos, por pequeños que sean, se muestren. Sí, le insisto, yo estoy consciente que todos estamos metidos en la misma situación. Vivimos la crisis económica, vivimos la crisis de salud, vivimos la crisis social, y por lo tanto, efectivamente, plantearse el tema de empezar a organizarse más allá del Zoom es un paso complejo, digamos. Pero las necesidades hoy día de organización están en los distintos actores, incluso en el contexto de pandemia. Incluso en los contextos de pandemia se dan procesos bien interesantes a nivel local, digamos, de cómo las comunidades están resolviendo los temas de la pandemia, más allá de lo que las propias autoridades puedan hacer, digamos, que en muchos casos es prácticamente nada, digamos.
¿Alguien más necesita consultar o comentarle algo a Cristian? Damos la palabra. Bueno, yo quiero comentar en relación al presupuesto que sí o sí nosotros vamos a tener que hacer el presupuesto nacional desde cero, porque tengo entendido que la estructura como tal no se modifica del siglo XIX y tenemos problemas del siglo XXI. Entonces, claro, son aproximadamente 75.000 millones de dólares los que tiene Chile para mover sus instituciones, la parte pública y todo lo demás, pero está pésimamente mal distribuido, porque ya se quisiera, no sé, Uruguay tener un presupuesto como ese, otro país. Pero acá la verdad es que hay dinero, pero está pésimamente distribuido. Entonces, lo primero una de las cosas primeras para poder solucionar los temas de la salud, las pensiones, trabajo, vivienda, etcétera, es rehacer el presupuesto desde cero. Yo creo que la mayoría debe estar de acuerdo con eso. Ahora, yo no soy economista ni nada, no tengo idea cómo se podrá hacer eso, pero yo creo que como soberanía es algo que tenemos que exigir. Porque, pucha, una constitución puede quedar muy bonita, puede quedar salud universal de calidad para todos, pero todo eso es dinero. Hay que levantar todas esas propuestas y todos esos programas con plata. Y la plata vamos a tener que distribuirla de manera justa. Ahora, lo último que pasó con el caso de las triangulaciones de la AFP. O sea, esa cantidad de plata que es de nosotros se está yendo unos pocos. Y hace muchos años que pasa eso, del año 96 que fue la primera triangulación de este personaje, no lo voy a nombrar porque por si tenemos problemas en YouTube después. Del hermanito mayor, y así empezó el hermanito menor, y ahora viene el hijo, entonces ahí, imagínate la cantidad de plata nuestra que se va y que podría perfectamente gastarse, porque nosotros con nuestras pensiones podemos, en vez de estar financiando tal empresita que le metemos plata y tiene un saco sin fondo, como LAN, por ejemplo, eh, nosotros deberíamos hacer una estructura que si bien invertimos, hay que nacionalizar de forma inteligente los recursos. Es decir, nuestras pensiones, si la plata se tiene que estar moviendo, bueno, entonces sería bueno invertirlo en servicios que vamos a ocupar frecuentemente, el transporte público, por ejemplo. Yo voy a estar pagando el transporte público, pero a la vez se va a restar un impuesto y va a ir para mi pensión. Es decir, voy a ir a estar invirtiendo, pero no este sistema económico de que te meten la mano en el bolsillo, asumimos las pérdidas y no sé cuántos millones de dólares se pierden por aquí y por allá. Entonces, claro, eso junto con organizar el presupuesto nacional, porque tenemos que sacar plata de todos lados para poder levantar los proyectos de la Constitución, y bueno, aparte de que se tienen que arreglar las leyes orgánicas y después las normas, etcétera. ¿Cachai? Entonces, claro, y eso, como dices tú, se consigue con la organización territorial y la presión en las calles. Ahora, como tú dices, estos últimos días la Alameda ha estado repleta de gente protestando por el 10%, por todos los casos de corrupción que hay, ya no da más el sistema. Entonces, la calle, claro, no se puede soltar por ningún motivo porque es una herramienta, aparte de juntarnos como cabildo y hacer reuniones las territoriales, la protesta yo creo que también es un brazo que hay que seguir manteniendo para poder hacer esto que te estoy contando. No sé qué opinas, Cristian. Sí, fíjate tú una cosa respecto al tema de las plata, y volviendo, soy monotemático, siempre lo llevo al mismo lado. El tema de las plata, yo te decía 75.000 millones de dólares de presupuesto en el caso chileno. Chile, o sea, Chile siempre se ha vendido como el país más neoliberal, el país donde aquí todo lo explica el éxito de la empresa privada, porque es la empresa privada la que genera el estímulo y tiene, ¿no? Mientras que el Estado es la figura. Eso fue el discurso de los 30 años y antes de los 30 años, digamos, ¿no? O sea, incluido Pinochet. Eh, pero si tú te das cuenta, tú haces una comparación entre el per cápita por habitante de plata que gasta el Estado por habitante. Chile tiene el per cápita más alto junto con Uruguay. Entonces tú decís, a ver, espérate, este no es el país más neoliberal, no debería ser entonces el país en el que el Estado es el que menos invierte. No, este es uno de los países que más gasta. Desde el Estado, o sea, que aparentemente más plata tiene
para destinar a los gastos de su población. Ahora, ¿cuál es el problema? Que efectivamente lo que hoy día hace el Estado es un traspaso de recursos desde el ámbito público al privado. ¿Cachai? Entonces, efectivamente, esa enorme cantidad de plata que existe hoy día, que ya cualquier país latinoamericano se la querría en términos de volumen, digamos, por habitante, en Chile es traspasada y sostiene el ejercicio de clínicas privadas, universidades privadas, educación privada, carretera, o sea, es el Estado el que sostiene. Y cuando tú vayas a ver de dónde sale esa plata, de dónde salen esos 75 millones de dólares, resulta que salen de los impuestos. ¿Y cuál es el impuesto que más aporta al presupuesto público? El IVA, que es el impuesto más regresivo, que es el impuesto que se le aplica, justamente cerca del 60% del presupuesto de la nación depende del IVA. Entonces, tú te das cuenta que es el impuesto más regresivo, por lo tanto son los mismos ciudadanos los que están financiando la empresa privada. Entonces, o sea, si tú empiezas, y este es el país más neoliberal, ese es el modelo neoliberal, es un modelo de sacarle la plata del bolsillo al ciudadano común y pasárselo al brillante empresario que no tiene ninguna gracia más que vivir en crecer y crecer en un modelo en el cual el Estado constantemente lo está financiando, digo. Entonces, cuando tú logras como relacionar a la persona del territorio con lo que está pasando en el presupuesto de la nación, tú ahí construyes un nexo que puede permitir, por ejemplo, por qué es importante hoy día establecer y fortalecer los criterios de economía local por sobre las economías que no estén vinculadas a lo local, incluso la economía entre los vecinos. Entonces, cuando nosotros decimos que el territorio es lo más importante, lo decimos en la misma línea que tú decís. Hay que protestar en el territorio, hay que movilizarse, sí, pero también hay que empezar a construir economía a la escala del territorio. Nunca vaya a poder construir no se trata de construir la autarquía, ¿cachai? O sea, la República Independiente de Ñuñoa, pero tú podís, y efectivamente, a través de dinámicas de distinto tipo, digamos, se pueden generar dinámicas de empleo, de empleabilidad, incluso entre vecinos, entre gente de un mismo territorio, etcétera, que son terriblemente potentes. Y eso te quiebra esas dinámicas de, que yo no voy a la asamblea porque no, pues ¿para qué? Pues si al final voy a ir a hablar, ¿cachai? Y total, igual voy a ir a votar ¿cachai? Y la participación se transforma en solo el hecho de ir a votar o ir a hablar a una asamblea, ¿cachai? Entonces, le vuelvo a insistir, el esfuerzo nuestro es por insistir en que es necesario que efectivamente, Jorge plantea el tema del Estado subsidiario, sí, pues eso, o sea, que el Estado financia subsidiariamente, ¿cachai? Sí, pero también el Estado tiene una figura local, y que aquí y que no es el municipio solamente, es la expresión más local, es el territorio, donde se da la vida económica del barrio. Y eso es lo que hemos visto todo en pandemia, y eso fue uno de los grandes descubrimientos, cuando el vecino llegó a golpear la puerta a ofrecer queso, y después llegaba el otro vecino a ofrecer de todo, ¿no? O sea, se empezó a dar una especie de dinámica económica súper interesante, ¿cachai? Entonces, efectivamente, los territorios han ido demostrando que situaciones tan dramáticas como la crisis económica, la crisis de la pandemia, pueden dar también fruto a dinámicas de trabajo distintos. O sea, por eso que para nosotros es importante que desde esta asamblea se pueda ir reflejando un poco eso, que esa sea la mirada. La otra mirada, la de aporte a la lógica de reconstrucción del sistema, mira, bien, crítico, está bien, no hay problema, pero eso no es lo relevante. ¿Cachai? Si nosotros avanzamos en esto otro, le damos más peso incluso a nuestra opinión. ¿Alguna consulta, vecinos? Miriam, estás con mute, a ver, espérame. Sí. Miriam. No se escucha. Miriam. Yo me incorporé recién, o sea, hace un rato. Ahí está. Estaba en otra reunión. Y ahora, compañera Miriam, dígame. Es que llegué tarde, ¿ahora me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí. Un gusto, discúlpenme, pero estaba escuchando atentamente lo que nos decía nuestro invitado, muchas gracias. Nos estás clarificando hartas cosas.
Bueno, para muestra muchos botones, ¿no? Tenemos en el servicio de salud cómo se reparte, ¿cierto?, el dinero de todos nosotros cuando no hay una cama o cuando queremos demostrar que no podemos hacer una determinada cirugía o atender a un pequeño, a un recién nacido, y lo mandamos a una cama UCI a Las Condes, por ejemplo, y le pagamos el valor de la cama en Las Condes con dinero de FONASA, un botón pequeño, pero que suma. Cuando nosotros estamos entregando el 10% del cobre, ya saben para dónde va, ¿cierto? Cuando la gente de Bolivia, por ejemplo, logró hacer cosas con el gas y lograron un bienestar para todos, bueno, en fin, hay muchos botones. Pero yo creo que sí, nosotros tenemos que buscar una forma de atraer a los vecinos a nuestras asambleas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la tecnología es algo que nos va a ayudar mucho, también es cierto que hay que generar confianza. Y la confianza, como decía acá el compañero, se logra con la presencia, con el conocernos, con el juntarnos, saber que hay otro que piensa igual que mí, que tiene cabeza, que tiene cuerpo y que no es una máquina. Por lo tanto, tenemos que tener instancia de juntarnos y de llamar la atención. Creo que debemos buscar un método para llamar la atención. No sé, en los jóvenes puede ser la música, en los adultos puede ser clases de cocina, no sé, no se me ocurre. Pero a lo mejor podemos buscar elementos que sean paralelos, ¿cierto? Y que nos permitan a través de una actividad conversar lo que queremos y de esa manera aglutinar más personas del barrio. Hay un barrio por ahí que está haciendo unos festivales de salsa, no sé quién los organiza, hace poco lo vi, es un festival anual, ponte. Bueno, nosotros podemos a lo mejor hacer grupos de cocina, no sé, pero podemos inventar cosas, porque ya estamos como que todos convencidos para dónde vamos y qué es lo que necesitamos, qué queremos de nuestro futuro en esta sociedad. Yo no lo voy a volver a vivir, no lo voy a vivir probablemente, pero hay que empujar, ¿ya? Y aunque sea para mí una utopía, el camino es el importante. Eso, Perdón, está Muchas gracias. programado un evento, ya. Paulina. Sí, es que Jorge, ¿querías hablar algo? Jorge, Bueno, la semana pasada yo ¿no? no estuve, lo siento. Ah, ya, sí, Euge, dale, si quieres comentar algo. No, disculpa que no pude llegar porque estaba en la reunión de la red ambiental, pero sí alcancé a escuchar y por supuesto que estamos de acuerdo con el tema de la redistribución del presupuesto de la nación, que ahí los privilegios son increíbles. O sea, mientras no se redistribuya eso, no sacamos nada con los derechos garantizados, que podemos cambiar la palabra en la Constitución, pero si no indica cómo financiar, igual vamos a estar llenos de recursos de protección, pero no va a haber financiamiento. Eso lo conversamos también. Y en el grupo que fue el domingo acordamos hacer un evento en la Plaza Ñuñoa el 12 de diciembre, porque hay mucha gente que fue a votar y que parece que no es, para la cantidad de gente que votó, no estamos todos en que diéramos haber más masividad en nuestros cabildos, reuniones, conversatorios, tratando de dilucidar los mínimos de la nueva constitución. Pero hay mucha gente que pareciera que estaba llena la plaza de gente y nosotros éramos alrededor de, no sé, pues 8 o 9 personas. Entonces, la idea según lo que yo entiendo, ¿cierto, Paulina? Es motivar a que la gente se involucre en lo que se va a decidir, nada menos la nueva constitución, que se supone que habrá como 30 años más. Entonces, si ahora no logramos mejorar una sociedad más justa, no sé cuándo. Sí, de hecho le comentaba a Cristian antes de comenzar la asamblea virtual de que, claro, vamos a organizarnos mejor para levantar esa actividad que es que nos apropiemos de la Plaza Ñuñoa y que vaya, no sé, distintas asambleas de la comuna y que la gente se acerque a preguntar
a preguntar cuáles son los temas que cada asamblea está tratando, si alguna asamblea le representa más que otra, entonces para que se unan. En realidad esta actividad es para motivar a eso, como dice la Euge, para que la gente vuelva a aprenderse las intenciones y las ganas de participar, sobre todo en el proceso que viene. Porque, como decía Euge, viene marzo, abril y nos van a encerrar de nuevo, entonces hay que tratar de prender a la gente nuevamente lo más que podamos. Y Ahora. claro, el verano en realidad, el verano, que es el tiempo que nos va a dar el bicho, digamos. Sí, sí. ¿Te puedo comentar un par de cositas? Sí, Cristian, dale. Me voy a tener que retirar. Sí, dale. Mira, comentarle dos cosas. Una experiencia. Nosotros acá en Santiago Centro estamos tratando también de recoger algunas de las necesidades más urgentes, junto con plantear el tema de la discusión grande, un poco que les planteé al principio. Y nos dábamos cuenta, tomamos la decisión ya de retomar el tema de los arrendatarios, digamos. Y empezar a trabajar, porque es un tema súper sentido en todo Santiago Centro, el tema de los arrendatarios. O sea, es un sector absolutamente desregulado, los abusos son constantes. Hay una situación, sobre todo en esta situación de pandemia y de crisis económica, súper angustiante en muchos, y efectivamente es un espacio que permite convocar a un montón de gente que es probable, o sea, porque es una necesidad básica, donde, o sea, estoy hablando de necesidad de comer y vivir, tener dónde comer y vivir, ya, pongamos de que efectivamente entre comillas, la angustia que generaba la situación de encierro con la comida pasó, pero hoy día muchos, no sé ustedes, vivimos la situación de, ya, pero ¿y qué pasa si me quedo sin pega y no tengo dónde vivir? ¿Qué? O sea, aquí en Santiago Centro se ve a cada rato como la gente, camiones y camiones sacando gente de los edificios porque no tienen con qué pagar, no hay no había ni siquiera un ejercicio por poner una moratoria a los desalojos, digamos, y de la gente que no ha podido pagar, digamos. Es complejo, es un tema que a nivel mundial se ha trabajado mucho y que efectivamente yo creo que es importante, pero se los doy como un ejemplo porque creo que la idea es tratar de recoger aquellos elementos que están hoy día en la necesidad de la gente, o sea, lo que moviliza es las necesidades de la gente, por así decirlo, que pueden ser de todo tipo, no solo materiales, sino también juntarse con otros, etcétera, etcétera, digamos, no es tan pragmático. Y lo segundo, respecto de algunos temas más de índole del tema de la constituyente, comentarles un poco algunas cosas que tienen que ver con... El tema de la constituyente se ha venido discutiendo desde hace harto rato y por hartos actores. Muchos actores del mundo político y económico lo vienen discutiendo hace harto rato. Y escuchando algunas charlas del CEP, del Centro de Estudios Públicos, que es una de las canteras de la aristocracia chilena, digamos, ellos discutían ya el año 2013-2014 respecto de la posibilidad de una nueva constitución y ellos decían, a ver, la gente va a querer una nueva constitución porque la gente va a querer derechos. Porque claro, ellos saben que el modelo económico está basado en el pago de los derechos, ¿no? Derecho de agua, derecho de comida, la comida, etc. Entonces ellos decían, la gente generalmente, y esa ha sido la tendencia, reflexionaban ellos en términos latinoamericanos, le dicen constitución y empieza a escribir derechos, ¿no? Derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho... Y ellos decían, está bien. Y decían, claro, entonces el problema es que estén garantizados, no. El problema, mira, decían así, súper fríamente, decían, si están garantizados por el Estado, mejor. Y uno empezaba a reflexionar, y el mismo tipo enfrentaba a otro empresario y le decía, pero ¿por qué? Dice, no, porque si está garantizado por el Estado es todo y a la vez no es nada. Porque ¿quién es el Estado? Demanda al Estado. ¿Quién es el Estado? Todo y nada. El tipo decía, lo que no podemos hacer es que esta Constitución establezca derechos garantizados y que el garante sean tribunales de justicia. El buen decía, si hacemos eso, cagamos. Porque ¿qué quiere decir eso? Que si no se respetan mis derechos que están garantizados en la Constitución, yo puedo acudir a tribunales para que tribunales hagan cumplir eso. Eso ellos decían, no, ni cagando. Lo que tiene que salir en la Constitución, si es que alguna vez se escribe, porque esto lo decían en 2013, 2014, 7 años antes, ellos ya venían pensando cuáles eran los cortafuegos que tenía que tener la Constitución. Decían, lo único que no se tiene que tener que los derechos sean garantizados por tribunales.
porque si son garantizados por tribunales, vamos a tener los tribunales llenos de personas exigiendo sus derechos. Fíjense, o sea, a ese nivel ellos vienen preparando esta jugada, a ese nivel de fineza. Entonces, porque claro, no sé ustedes, pero yo hasta ese momento decía, puta, que bien que diga derecho a la salud garantizado por el Estado, po. Me da confianza. Y resulta que ahora me entero, escuchando a estos tipos que ellos dicen, sí, súper bien, que sean garantizados por el Estado, si total, ellos decían el Estado puede ser un tipo un día y 3 años más tarde otro tipo, cambia, ¿cachai? Pero Cambia, eso no cambia, sirve, claro. no sirve. Claro, entonces fíjense por dónde cuando decía que sean garantizados por tribunales, ahí sí. ¿Por qué? Porque los tribunales son una instancia permanente. Es que, ¿sabes? No sé, en la opinión que yo tengo, yo me pregunto por qué Jaime Guzmán, que quiso darle privilegio a las Fuerzas Armadas, ¿por qué él dejó establecido en la Constitución que fuera con los excedentes del cobre y no con los tribunales, por ejemplo? Justamente porque con eso se aseguró el financiamiento millonario de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que los tribunales, ellos no sacan nada con ganarte un juicio. Si viene el Congreso y el presidente, no sé qué sistema habrá, y dice, bueno, el presupuesto de la nación no tiene ítem para financiar, no hay más dinero. Entonces tiene que quedar establecido dónde se va a sacar el dinero. Correcto, Y, sí. y disculpa, Cristian, agregar algo muy pequeño. La otra vez el magistrado Daniel Urrutia lo estuvo escuchando. Me imagino que varios conocen acá al magistrado bueno. Él decía que había que tener ojo con el Poder Judicial, porque está extremadamente jerarquizado y como él decía, él viene ese esqueleto de la época de los Borbones. Entonces, lo que se han hecho son modificaciones superficiales que ni siquiera en la dictadura se metió al esqueleto del Poder Judicial. Fue confeccionado, nuestro Poder Judicial no está confeccionado para defender los derechos humanos. Para Entonces, nada. no, para nada. Y nadie ha tocado eso, o sea, ni siquiera la Concertación, nada, ni siquiera en dictadura se ha tocado eso, quedó ahí el esqueleto, sino se han hecho reformas, pero por encimita. Entonces lo que propone Daniel Urrutia es que hay que tener eso y hay que refundar ese poder, porque está demasiado jerarquizado. Hay muchos jueces. No me acuerdo de esta jueza que fue el caso de los carabineros que encontraron los cuerpos lo que pasó esa tragedia en la forestal, la CMPC, creo que es, ¿o no? Habían unos cuerpos ahí que hubo una matanza ahí en la dictadura. Y actualmente... ¿Ah? ¿Ranquil? No, Parece, es que sí, no tengo en este momento el nombre de eso, pero unos carabineros encontraron esos cuerpos contemporáneos, carabineros que no sabían que se había hecho esa matanza en la dictadura, y en esa época la jueza que actual ahora, que juez era secretaria de no me acuerdo de qué cosa. Como le llegó ahora a esa jueza lo que los carabineros ahora habían encontrado, el parte creo que se le llama, ella ocultó lo que había pasado, porque ella de alguna u otra forma sabía, digamos. Entonces, pero cuando se demoró como creo que después de que, por culpa de ella, que ocultó esos documentos, que el parte que llegó de carabineros, de esos cuerpos que habían descubierto, ella había dicho que lo había hecho por miedo a los superiores, por miedo a los jueces que estaban más arriba. Entonces, lo que dice Urrutia es que hay que horizontalizar y democratizar el Poder Judicial. Entonces, mientras no hagamos eso, lo que dice Cristian, lo que pueda pasar en tribunales, yo lo veo muy difícil. Entonces, es un temazo que hay que tener ojo que se va a resolver, se tiene que resolver en la Constitución, que oye, suena muy, muy hasta da miedo, o sea, refundar el Poder Judicial, o sea, a ese toque, porque lo que dice Cristian, entonces después puede que no pase nada. No pase nada, si no Oye, está hecho espérate, para eso, no está hecho para defendernos, ni para exigirle además al Estado. que, si no me equivoco, la Corte Suprema, por ejemplo, los altos magistrados son presentados una tríada al Congreso y ahí tú ves los arreglines que hay, igual en el Tribunal Constitucional, es todo Sí, político. correcto. Yo lo que planteaba, y con esto voy cerrando porque de verdad que me tengo que ir, no es que los tribunales fueran a resolver el tema, es que
a la élite le convenía que quedara en un ámbito donde no se pudiese ni siquiera acudir a alguien. Porque esta situación de los derechos garantizados y que uno pueda acudir al Tribunal de Justicia, como ellos decían, va a saturar el sistema de justicia, porque obviamente este Estado no va a poder responder por los derechos que él mismo está garantizando. Entonces se va a generar, decían ellos, un caos jurídico, porque claro, van a ir a tribunales no lo puede resolver y se va a llenar de casos el tribunal. Entonces, no, hay que dejarlo así general. Ahora, lo otro que hay que tener cuidado, efectivamente, por ejemplo, sí, Guzmán deja amarrado el tema de financiamiento de los médicos con el tema del 10%, pero esencialmente lo deja amarrado a través de lo que fue el decreto de ley 300, que es el decreto de ley de minería. Es decir, una cosa es la Constitución y otra cosa es cómo se aplica lo que de ahí sale. Entonces, muchas de las modificaciones que están vigentes hasta el día de hoy fueron más bien, no están contempladas en la Constitución como tal, sino que fueron un entramado de leyes y de reglamentos, que son todavía una hueá peor, porque los reglamentos muchas veces son, pueden llegar a establecer incluso lo contrario de lo que dice la ley. Exacto. Pero claro, ¿quién hace el reglamento? Ni siquiera lo hace el Parlamento. El reglamento lo hacen superintendencia, lo hacen asociaciones de bancos. Esos son los actores que están haciendo los reglamentos que ellos mismos los rigen. Eso se ve mucho en el caso de la vivienda, se ve mucho en el caso de los remates, donde al final tú decís, y la superintendencia de bancos, ¿qué es lo que hace? No, la superintendencia de bancos crea una comisión con los mismos bancos y a partir de ahí generan el reglamento para regir su propio actuar. Una cosa ridícula. O sea, es como tener al gato en la pescadería, digamos, o sea, es como, obviamente, van a salir todos arrancando. Me tengo que ir, de verdad. No sí, Cristian, te comprendemos, así que llegamos al final de la asamblea virtual. Le damos las gracias a Cristian por haber dado un poco de su tiempo para poder orientarnos y explicarnos todas las dudas que hemos tenido. Y muy agradecido, Cristian, esto se va a subir, después yo te lo voy a compartir por si tú en las asambleas a las que tú asistes quieras difundirlo. Y también si tienes alguna reunión, otra asamblea virtual, envíanos el link para conectarnos también, para que vayamos uniendo con Santiago, sobre todo, que también es del Distrito 10, para que vayamos como siendo partícipe de otras cabildos, asambleas y ver qué temas tocan cada uno, ¿ya? Así que te agradecemos. Estábamos pensando tirar una respecto al tema famoso de la junta de vecinos, la asamblea, un poco cómo hacer eso, ¿ya? Perfecto. Eso, los dejo entonces. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ustedes por escuchar. Muchas gracias a ti, que te vaya muy bien, Cristian. Que estén bien. Igualmente.